Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva semana informativa. El tema del fracaso en la reforma tributaria, la reforma previsional, noticias internacionales, de la economía y mucho que contarles. Vamos de inmediato en CNN Prime con los titulares. El ministro de Hacienda aseguró que no han descartado insistir en el Senado con un nuevo proyecto de reforma tributaria. Marcel señaló que buscarán sacar adelante una iniciativa alternativa a través de un proceso de consultas con distintos actores. Además, los proyectos económicos, como el royalty minero, van a continuar su curso. Sin representantes de Chile Vamos ni del Partido Republicano, así comenzó la mesa técnica que revisará la reforma de pensiones encabezada por el gobierno. Sin embargo, a la instancia llegaron personeros del Partido de la Gente y de la Democracia Cristiana. La ministra del Trabajo aseguró que desde el Ejecutivo hay disposición de volver a citar a la instancia y enfatizó que este es un proyecto de Estado y no solo de un gobierno. Al menos 6 atentados ocurrieron entre ayer en la noche y la madrugada de hoy en la región de la Araucanía. Desconocidos quemaron 5 maquinarias, una escuela y una capilla. Parlamentarios de oposición piden estado de excepción constitucional para la comuna de Ercilla. Todo en todas partes al mismo tiempo fue la película más premiada en la ceremonia de los premios Oscar. La película ganó 7 de las 11 categorías en las que estaban nominadas, entre ellas Mejor Película y Dirección, mientras que el actor Pedro Pascal también sorprendió anunciando los ganadores de 2 categorías. Todo esto y mucho más, porque aquí comienza CNN Prime. El Tribunal de Rotterdam declaró admisible la solicitud de extradición de Karen Rojo. Ahora va a ser el Ministerio de Justicia el que deberá tomar la decisión, aunque el tribunal recomendó esperar la solicitud de asilo que hizo la exalcaldesa. La nota es de Ángela Rayman. Con una respuesta favorable a la solicitud nacional, el Tribunal de Rotterdam otorgó la admisibilidad a la extradición de Karen Rojo, la exalcaldesa de Antofagasta, que mantiene pendiente una condena en nuestro país por fraude al fisco, pena que fue declarada en marzo del año 2022, mismo mes en que Rojo se fugó de Chile, siendo capturada finalmente en noviembre del año pasado en Países Bajos. Es un fallo de primera instancia y nos tiene muy conformes. Esperamos que pronto ese procedimiento llegue a buen final y que la señora Rojo esté de vuelta en Chile para cumplir con su responsabilidad penal. Hoy día se está terminando con la sensación de impunidad y hay que seguir avanzando para que el Estado de Chile cumpla las sentencias que dicte un tribunal en nuestro país. 5 años y un día fue la pena otorgada a la ex jefa comunal luego de que malversara 24 millones de pesos de fondos públicos del municipio para su campaña de reelección en 2016. La admisibilidad de su extradición es solo el primer paso. Ahora es el Ministerio de Justicia en Holanda el que debe decidir si finalmente utilizará esta herramienta internacional en el caso de Karen Rojo. Todavía queda una instancia ante el Tribunal de Justicia holandés que debe dar el visto bueno final a esta petición antes del traslado y de la entrega de la requerida a las autoridades chilenas. Hay otros sistemas que son mixtos, en donde el tribunal conoce el asunto, como es el caso de Países Bajos, pero finalmente quien resuelve en definitiva si da lugar o no a la decisión de entrega es el poder político. El asilo político solicitado por la exalcaldesa en el país europeo es una medida que va de forma paralela y también es una de las trabas administrativas que debe ser resuelta antes de que el gobierno de Países Bajos dictamine su decisión. En nuestro país favorablemente tiene las herramientas de acreditar que sí se estuvo ante un debido proceso, que esto finalmente es un delito que estaba tipificado en nuestro Código Penal y en leyes especiales. No se trata de algo antojadizo en el cual se condena a alguien sin un fundamento previo. Karen Rojo tendrá además espacio de defensa para revertir la admisibilidad de su extradición y continuar pagando su privación de libertad como ha sido hasta ahora. El tiempo es variable porque existe un recurso de apelación a la Corte Suprema de Países Bajos que desconocemos si la defensa lo va a presentar en su oportunidad. El plazo de presentación es de 15 días. La señora Rojo podría interponer los recursos que su defensa estime pertinentes si es que proceden y luego incluso tampoco es descabellado que ella pueda evaluar el ejercicio de acciones ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Eso no es habitual, pero puede ocurrir. De acuerdo al fiscal de Antofagasta, Rojo debería cumplir su condena en nuestro país y no se le descontaría el tiempo que ha permanecido sin libertad en Países Bajos, ya que no hay tratados bilaterales con esa nación. Sin embargo, según los expertos, hay otros tratados multinacionales que se deberían respetar.
4 ejes tendrá la ronda de conversaciones que va a iniciar el Ejecutivo para sacar adelante un proyecto alternativo a la reforma tributaria. El primero de ellos inicia mañana, cuando el gobierno reciba la CPC en La Moneda. Los detalles los vemos en la siguiente nota de Belén Vázquez. A pesar de que han pasado varios días, la reforma tributaria sigue penando en La Moneda. El fracaso abrió nuevos caminos para el Ejecutivo, que a poco andar comienza a clarificar los detalles de su nueva estrategia. Lo que vamos a hacer es hacer esta ronda de consultas para modificar el proyecto, para ir con una iniciativa ajustada, incorporando la retroalimentación de estos distintos actores. El gobierno definió 4 ejes para las conversaciones que se avecinan y a las que están convocadas todos los actores políticos, sociales y empresariales. El primero es que los proyectos en proceso, es decir, el royalty minero, las rentas regionales y el de impuestos correctivos, sigan su curso, y para sacarlos adelante, el titular de Hacienda ha pedido redoblar los esfuerzos para alcanzar el diálogo. El segundo es que en esas instancias de conversación se hablará más que de solo impuestos. Para la viabilidad de este nuevo proceso es fundamental que queden establecidos los objetivos de la reforma y sobre todo el destino de los recursos. Más que empezar a decir en qué se debe ceder por parte del gobierno, busquemos los otros mecanismos de recaudación mientras que se genere este nuevo acuerdo que es tan necesario para poder avanzar en esta materia. Hay impuestos que se puede echar mano, hay obviamente beneficios tributarios que se podrían cancelar. Lo más importante es cómo logramos 12.000 millones de dólares para financiar los programas sociales, más de dónde vienen. Creo que hay creatividad. En términos de renta, como tercer eje, en Hacienda iniciarán una consulta con los actores involucrados para definir ajustes respecto del proyecto que se rechazó. Y es que si bien el Ejecutivo decidió no insistir con el texto que se cayó, no han descartado el mecanismo de insistencia en el Senado. Pero más allá del proceso legislativo, en este momento lo más importante para el gobierno es definir los contenidos y hacerlo a la brevedad. Hagamos un gran pacto económico y social que implique nuevas reglas del juego en materia tributaria, donde estemos todos de acuerdo, ¿verdad? Que sean progresivas, donde los más ricos, los que más tienen, contribuyan proporcionalmente más. Bueno, yo creo que seguir distanciando la tributación a las empresas de los países con los cuales competimos es una muy mala idea. Por lo tanto, yo creo que tomemos esta oportunidad para llegar a un acuerdo que, entre otras cosas, logre recaudar más sin gravar el ahorro y la inversión. Al Senado, dice Marcel, pueden ir sin que el proyecto que lleven sea una copia exacta del que se rechazó. Por lo mismo, en las rondas de diálogos, la idea es que cada actor lleve su propuesta y pueda sistematizarse para condensarla en solo una. En Chile Vamos ya están trabajando en alternativas que se centran particularmente en normas anti-evasión y anti-ilusión que ya estaban contenidas en la iniciativa original. Todo lo que tenga que ver con evasión, elusión y exención tributaria va a ser considerado más lo que es el royalty minero. Con eso ya tendríamos aprobado el 2% del Producto Interno Bruto, que era la mitad de lo que el gobierno quería recaudar. El Partido Republicano quiere un modelo de crecimiento donde la economía se dinamice, donde haya trabajo para las personas, porque esa es la forma de sacar adelante a Chile. La responsabilidad fiscal es el último eje inclaudicable en todo este debate. Por ello, desde el gobierno esperan que cualquiera de las propuestas que se hagan sean con esa premisa en el centro. No podemos trabajar sobre la base de deseos, de ilusiones respecto de lo que se puede hacer en materia de redistribución del gasto público. Si fuera tan fácil generar 7.500 millones de dólares para reemplazar la reforma tributaria, ya se habría hecho, y lo habría hecho probablemente el mismo exministro que ha estado hablando sobre el tema. Los plazos apremian y la idea del ministro es que las conversaciones se puedan desarrollar en lo que queda del mes de marzo y una parte de abril. Los fuegos los abrirá la CPC, que este martes a las 10 de la mañana se reunirá con el gobierno. Vamos a conversar sobre la reforma previsional con la ministra del Trabajo, Janet Jara. Ministra, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a usted, Mónica, por la entrevista. Ministra, ¿qué le pareció que no llegara la oposición a esta mesa, que era un comienzo de trabajo técnico para la reforma previsional en otro ámbito, en el ámbito más bien del Parlamento? ¿Y qué le parece que la oposición esté planeando su contrapropuesta? Bueno, en primer lugar quisiera partir valorando la presencia de quienes sí asistieron a la constitución del Comité de Expertos que busca llegar a un buen acuerdo en materia de reforma previsional y señalar que además del oficialismo llegaron también diputados de la Democracia Cristiana, del Partido de la Gente, de la bancada independiente social cristiana, así como también algunos diputados que señalaron que venían a hacerlo a título personal, como el mismo diputado Eduardo Durán,
que perteneciendo al sector Chile Vamos señaló que lo hacía en atención cierto a su carácter de representante de la ciudadanía e integrante de la Comisión Trabajo y Previsión Social. Sin duda habría sido una muy buena instancia en la cual los diputados, los parlamentarios de Chile Vamos también pudieran habernos hecho llegar sus propuestas, pero entendemos que están en un proceso de elaboración distinto y en los próximos días nos van a hacer llegar su documento con las consideraciones que este debate va a tener que tener necesariamente a la vista, ¿no? Considerando que necesitamos una amplitud de votación que nos permita que la reforma de las pensiones se haga realidad, Mónica. ¿Y no le preocupa en ese sentido? Usted misma lo dice, necesitan por un sentido de realidad votos con los cuales no cuentan en el Parlamento, no solo de la oposición entendida como Chile Vamos, Republicanos, Partido de la Gente, DC, sino también de parte de esa izquierda que, por ejemplo, no estuvo para la votación de la reforma tributaria, o también de algunos partidos que pueden haber quedado resentidos con el cambio de gabinete. ¿Le preocupa que incluso dentro del oficialismo estos resentimientos por el cambio de gabinete pongan en duda votaciones en el Parlamento? Bueno, Mónica, en ese sentido quisiera señalar que más allá de los últimos resultados que obtuvimos en reforma tributaria, hemos llevado adelante un esfuerzo tanto en el proyecto de reforma tributaria como en el de 40 horas y en reforma previsional por hacer acuerdos que sean amplios, que nos permitan viabilizar esta iniciativa. Sin duda, a veces hay posiciones que complican que uno pueda seguir avanzando, que fue lo que nos pasó la semana pasada con reforma tributaria y que nos obliga, ¿cierto?, a revisar más alternativas de caminos para seguir. Pero en la reforma previsional, aun cuando existan momentáneamente tensiones políticas, si hay algo de lo que no hemos podido convencer quienes estamos en este debate por largo tiempo, es que hay dentro de quienes estamos en el sistema político una concordancia en torno a la necesidad de poder sacar una reforma adelante. Ahora tendremos que tener todos los que estamos ahí la flexibilidad necesaria para poner los acentos y el acuerdo de los temas principales de un nuevo sistema de pensiones. Hay mucho espacio siempre para estar en desacuerdo. Lo central es que tenemos que estar de acuerdo en lo que genere el cambio efectivo. Pero es urgente entonces recomponer relaciones también al interior de algunos partidos oficialistas como el Partido Radical o el Liberal, que pueden haber quedado resentidos y han quedado después del cambio de gabinete. ¿Sería importante y urgente recomponer esas relaciones? Siempre es bueno que la coalición y la alianza de gobierno mantenga sus buenas relaciones, por cierto, también por un tema de gobernabilidad y también de base de apoyo del propio gobierno, y en esa tarea estamos abocados porque nuestros colegas del Partido Radical, del Partido Liberal, forman parte importante de esta alianza de gobierno, así que seguramente se van a ir despejando los temas que quedaron con cierta tensión de los días previos y con el tiempo también que nos permita ir aclarando también ciertas situaciones que se pudieran haber producido. ¿Es viable la reforma previsional sin una reforma tributaria? Se complejiza, Mónica, porque efectivamente la reforma previsional tenía un componente muy relevante, o tiene un componente muy relevante, más bien dicho, en torno al aumento de la pensión garantizada universal y a 250.000 pesos, y además su efectiva universalización, ¿no? Porque todavía hay personas mayores que están fuera de ella, como así también sectores que debieron haber quedado dentro, pero que estaban excluidos por tratarse de beneficiarios de leyes reparatorias, con quienes tenemos un compromiso también a nombre del gobierno del presidente Boric para integrarlos. La reforma previsional, como ustedes la habían planteado, no es posible tal cual sin una reforma tributaria. O sea, el aumento de la PGU en particular no es posible sin la reforma tributaria, y así lo hemos dicho desde que la reforma tributaria incluso se empezó a discutir. Es sumamente relevante ser responsable fiscalmente en esto, porque los compromisos que se adquieren con los pensionados en la PGU son compromisos y pasivos que el Estado contrae de largo plazo, más allá de un gobierno. Entonces uno no puede señalar que podría ocupar determinados recursos y el próximo año qué haría si no tiene los recursos para aquello. Ministra, eso es un dato de realidad concreto. Ha habido cambio de interlocutores en el Parlamento desde la oposición, cambios en las jefaturas de bancada. ¿Usted siente que o prevé que se puede endurecer el tono de la oposición? Yo creo que, como señalaba, hay momentos de tensiones políticas, pero realmente considero que profundizando el diálogo político, que es lo que nos ha encomendado el presidente, vamos a lograr construir acuerdos y puentes, Mónica. El tema de las pensiones es un tema demasiado importante para el país. Yo sé que no para usted el gobierno, confía, y en el concepto país también está la oposición. Yo sé que ustedes confían en eso y van a trabajar en eso, me imagino, pero mi pregunta es, ¿cómo evalúa a su interlocutor? ¿Cree que con estos cambios de interlocuciones puede ser una oposición con un tono más duro?
Los últimos días habían dado señales un poco de endurecimiento, ¿no? Para nosotros ha sido complejo que hoy día no llegaran al comité técnico de pensiones, precisamente porque entendíamos que esa era la propuesta o la necesidad que la misma oposición había expresado. Pero también, Mónica, y para ser bien sincera, creo que es súper importante que la oposición también tenga el espacio razonable para que pueda hacernos llegar sus propuestas. Sí. Y en ese contexto entiendo que están acelerando dicha tramitación y la van a hacer llegar dentro de una semana, por lo menos lo que nos han comunicado, y esperamos poder viabilizar el diálogo por el mismo comité técnico que hemos constituido hoy día, donde están, por cierto, permanentemente invitados los representantes de la oposición. ¿Necesita la venia de los empresarios la reforma previsional? La reforma previsional se construyó con un modelo en el cual la opinión de los empleadores, en este caso los empresarios como los trabajadores, ya ha sido considerada, porque me gustaría recordar que para presentar la reforma previsional construimos un diálogo regional tripartito, de acuerdo a los modelos de la OIT y con el acompañamiento además de organismos internacionales que hicieron la asistencia técnica, en la cual tanto los trabajadores a través de la CUT como los empresarios a través de la CPC hicieron llegar su opinión. Por cierto, de aquello salieron elementos en los cuales podemos tener puntos de acuerdo y puntos en los cuales tenemos diferencia, digamos, pero el trabajo lo hemos hecho previamente. Hoy día el debate está centrado en el Parlamento y es muy importante que en esa deliberación democrática no se pierda de vista el horizonte. Sí, pero por favor. Debo entender que los empresarios están de acuerdo con la reforma previsional como ustedes la están planteando. Claramente los mismos empresarios son quienes pueden responder a aquella pregunta. Lo que yo le puedo señalar es el proceso que llevamos adelante, donde en algunas cosas, por cierto, podemos tener ciertos acuerdos y en las otras diferencias, y lo mismo nos ocurre con los representantes de los trabajadores. Esto es parte de la democracia y parte de los debates que el país tiene que acostumbrarse a dar, ¿no? Pero la definición de los contenidos que van a convertirse en el proyecto de reforma, en el proyecto de ley propiamente tal de reforma a las pensiones, van a salir del debate democrático que se dé en las instancias del Parlamento, claramente. O sea, no tienen poder de veto los empresarios en ese sentido. Nosotros creemos que aquí hay muchas voces que tienen que ser importantes, por cierto, también la de los empleadores y los trabajadores, como les señalaba, y también de distintos expertos que hemos estado atendiendo tanto en el trabajo prelegislativo como también dentro de la misma Comisión Trabajo y Previsión Social. Aquí se da un proceso largo para llegar al momento en el cual se presentó el 7 de noviembre el proyecto de reforma a las pensiones. Hicimos todo un trabajo previo en todo el país, en cada una de las regiones, pero además en mesas técnicas en las cuales se escucha a universidades, a centros de estudio, a expertos, además de recoger la experiencia de los proyectos de reforma a las pensiones del expresidente Piñera y la expresidenta Bachelet y de las comisiones de expertos, la comisión Marcel, la comisión Bravo. Entonces hay varios elementos que uno podría decir que hay ciertas concordancias y otros los cuales no terminamos de ponernos de acuerdo, pero lo cierto es que también sabemos que tenemos que hacerlo. Ese es un dato realidad bien concreto, porque la ciudadanía nos está mirando y espera soluciones. Ministra, decía Lautaro Carmona desde el Partido Comunista que en el programa de gobierno nada está escrito en piedra y que, se lo decía Matilde Burgos más temprano aquí en CNN Chile, y que en el fondo la realidad también obliga a hacer modificaciones. Entonces yo quería, aplicando ese principio, si es que usted lo comparte, que nada está escrito en piedra, si es que hay posibilidad de flexibilidad respecto del destino de ese 6% que parece ser la piedra de tope con la oposición. Bueno, nosotros lo hemos señalado reiteradamente, aquí no hay líneas rojas en la discusión, no hay vetos, no hay temas que estén excluidos. Lo que sí es que hay un objetivo, que es subir pensiones. Y lo señalo, Mónica, porque en la perspectiva de que los expertos que hoy día concurrieron a la constitución de la mesa técnica, así como los expertos previsionales que se lleguen con posterioridad al debate, por parte de Chile Vamos en particular, van a poder hacer todas las propuestas que parezcan pertinentes, siempre que nos parece razonable, se suban las pensiones en el mismo monto que el gobierno ha propuesto o más. Tenemos, por eso señalado, o sea, de todo el debate que se da respecto de la institucionalidad, de la propiedad de los fondos, de heredabilidad, temas que no son en la centralidad del debate en la seguridad social, no hay que perder la perspectiva para qué estamos haciendo la reforma. Y la reforma la estamos haciendo para subir pensiones, así que en tanto las propuestas suban lo mismo o más, el proyecto de reforma a las pensiones, estamos claramente disponibles para conversar. Y para entender, la única línea roja sería que las pensiones subieran
a lo menos en lo que el gobierno estima que con su proyecto subirían. Esa sería la línea roja. Sí. Si es que se le da otro destino al 6%, ¿pueden subir las pensiones en el mismo monto que ustedes plantean? Porque de eso se puede desprender si el cambiar el destino del 6% es una línea roja o no. Bueno, nosotros estamos esperando las propuestas que nos pueda hacer llegar la oposición. Las vamos a analizar en su mérito, también estudiarla con todas las técnicas actuariales, los métodos de sustentabilidad de los fondos hacia el futuro también, para contraer compromisos como sociedad que sean responsables y sostenibles en el tiempo, pero sin duda lo que tenemos claro, y le hemos expuesto también muy claramente a la Cámara de Diputados, que si alguien piensa que esto se va a solucionar llevando todo el 6% a capitalización individual, eso va a postergar el aumento de pensiones por 40 años. O sea, 100% Ahora, del si hay 6% otras fórmulas que a la capitalización, oposición... sí, o sea, 100% del 6% a capitalización individual, no. O sea, eso no está dentro de lo que ustedes posterga el aumento, no, eso... Ya, eso no están dispuestos a cederlo. No está, básicamente por los resultados, Mónica, porque como el sistema se basa en el ahorro privado, eso significa que las generaciones que están jubiladas, el 1.400.000 jubilados que hoy día hay en Chile, más las generaciones que se jubilen en las próximas décadas, no alcanzan a acumular suficiente para tener un aumento sustantivo. Eso sí sería una línea roja, no todo el 100% adicional del 6% en el fondo que fuera a capitalización individual. Eso no sería para ustedes factible, entiendo bien para... No es factible porque no da los... Sí, claro que entiende bien y no es factible porque evidentemente no hay que perder la perspectiva de para qué estamos haciendo la reforma. Ahora, si hay otras propuestas, nosotros estamos disponibles para escucharlas, pero aquí no hay que perder la perspectiva de que tenemos que hacernos cargo al menos de 3 elementos, Mónica. En primer lugar, del 1.400.000 jubilados que ya hay, porque efectivamente ellos no pueden ser dejados en el sacrificio, ¿no? Pagaron toda la transición del sistema de caja al sistema de FP, también en la década del 80, el 90, también con sus impuestos. Por otro lado, el sistema tiene que permitir a las décadas que vienen de jubilados, a las generaciones que vienen, las próximas décadas, más bien dicho, que también puedan tener un aumento sustantivo que sea proporcional al esfuerzo de cotización que hicieron. Y en tercer lugar, Mónica, si me disculpa solo para terminar, es que la reforma de las pensiones tiene que eliminar los sesgos de género que han existido, porque no puede seguir siendo un castigo para las mujeres el hecho de que vivan más, no puede ser un castigo para las mujeres el hecho de que se dedican a los cuidados y todo lo que sabemos que ha ocurrido, ¿no? Durante tanto tiempo. Entonces, con esos elementos, yo creo que estamos disponibles para hacer todas las conversaciones que sean necesarias. Se nos acabó el tiempo, así que brevemente, a ver si me alcanza a contestar 2 cosas breves. Lo primero, ¿el 1 de mayo va a haber proyecto de 40 horas? Esperamos que así sea, Mónica. Mañana y el miércoles vamos a verlo en la Comisión de Hacienda del Senado. Los comités ya tomaron acuerdo para verlo el próximo martes en la sala del Senado, donde esperamos que pase bastante rápidamente y con mucha aprobación, porque hemos construido un buen acuerdo. De ahí tiene que volver a la Cámara, pero también estamos trabajando con parlamentarios de oficialismo y oposición para estar para el 1 de mayo. Y para cerrar, ¿usted es de las personas que creen que si no hay reforma tributaria, si no resulta la reforma de pensiones, el malestar social puede incrementarse, que eso es algo que está latente? Yo soy de las personas que cree que como gobierno tenemos que hacer todos los esfuerzos para que las reformas resulten y que sin duda en nuestro país hay dolores y deudas sociales que no pueden seguir postergadas. Ministra, muchísimas gracias por acompañarnos en CNN Prime. Que tenga muy buenas noches. Muchísimas gracias a usted, Mónica. Buenas noches. Vamos a otras materias. Un carabinero que estaba de franco murió durante la madrugada de hoy luego de ser baleado en pleno barrio Bellavista. Desde la Fiscalía Centro Norte indagan las hipótesis de un robo frustrado o de una posible riña. Veamos los detalles en el informe de Valentina Nieto. Nosotros escuchamos por lo menos 3 balazos y después escuchamos como las personas pasaban hablando por abajo. Andaba con un arma, pero no escuchamos nada más que eso. Disparos que escucharon los vecinos de calle Dardiñac con Purísima, en la comuna de Recoleta, durante la madrugada de este lunes. Balacera que terminó con la vida del cabo segundo de Carabineros, Sergio Rosales. Lamentablemente, alrededor de las 4 de la madrugada, en la esquina que está a nuestra espalda, se produce el fallecimiento de un funcionario de Carabineros.
27 años, dotación de la primera comisaría de Santiago. El funcionario de Carabineros circulaba en su vehículo cuando habría sido interceptado por otro automóvil. Aún se desconoce en qué momento recibió los disparos y la razón por la que termina chocando contra este poste. Encontraron un cuerpo que se encontraba tendido en la vía pública con impactos balísticos, lo que hace presumir que efectivamente se trató de un intento de robo. Él se encontraba con licencia médica y es eso. ¿Estaba de franco cuando estaba franco, sí. Así, las circunstancias en las que ocurrieron los hechos siguen siendo materia de investigación. El funcionario policial permanecía hace más de un año con licencia médica. Si bien la tesis inicial apuntaba a una presunta encerrona, los atacantes no robaron su vehículo, pero sí otros objetos. Su arma particular no ha sido encontrada, por lo tanto también podría haber sido sustraída. Como la investigación es preliminar, tenemos varias líneas investigativas. Podría ser efectivamente un robo frustrado, podría ser también un altercado, una riña que se originó en otro lugar distinto y que después de una persecución lo venían siguiendo para ultimarlo. Por ahora la Fiscalía no descarta ninguna de las dos hipótesis. La presunta riña podría haber iniciado en esta discoteca, en donde habría estado el cabo de Carabineros. Nuevo homicidio, al que también reaccionaron las autoridades. La variación en la cantidad de homicidios y en las dificultades que tenemos para esclarecerlos obedece principalmente a que ellos se originan en la actividad de estructuras criminales. Ya no de la forma como lo habíamos observado históricamente en Chile. Había consideración de aquello, es que hemos reorganizado los equipos internos de la Fiscalía. El tema de homicidio y control de armas es una de las prioridades. Tiene un elemento que es particular de ver cada uno de los lugares donde se están cometiendo más estos delitos. Bellavista es un lugar muy importante para la región metropolitana y residen una serie de servicios, por lo tanto se ha trabajado tanto con la Junta de Vecinos como también con los locatarios del sector. Queremos profundizar ese trabajo. Muerte de un funcionario policial que aún debe esclarecerse. Las cámaras de seguridad del sector serán claves para que la Fiscalía Centro Norte pueda dar con los responsables. Seguimos avanzando con otras noticias. Una seguidilla de ataques incendiarios se produjeron durante las últimas horas en la región de la Araucanía. Una escuela, una capilla y varias máquinas terminaron destruidas por las llamas, mientras que parlamentarios de la oposición pidieron estado de sitio circunscrito a determinados lugares, pero el gobierno ya lo descartó. Belén Saldías con los detalles. Victoria, Gorbea, Coyipulli y Ercilla, comunas de la región de la Araucanía, que durante las últimas horas fueron escenarios de diversos hechos de violencia. 3 de ellos ocurrieron en la primera comuna. Uno afectó a la escuela del sector Las Cardas, donde un grupo de desconocidos inició fuego en el establecimiento educacional, destruyendo un pabellón destinado a sala de clases, la oficina del director y la cocina. El contenido personal acá verificó la efectividad de lo denunciado, ignorándose la cantidad de personas que habrían participado en el ilícito y comprobando que parte de la infraestructura se encontraba siniestrada. En el lugar se encontraron consignas vigentes a las demandas mapuches. Lienzo donde el grupo Resistencia Mapuche Mayeco se adjudicó el hecho. No era la primera vez que dicho establecimiento educacional que atiende a 35 estudiantes era atacado. Incluso se había repuesto la infraestructura y contaba con medidas de protección vigentes, por lo que el hecho fue ampliamente condenado. Condenamos de la manera más profunda este acto, lo encontramos aberrante, lo encontramos cobarde. Yo espero que el mundo político encuentre puntos de unidad en su discusión y se ponga los zapatos de lo que está ocurriendo en nuestro territorio y deje de tener estas discusiones tan alejadas. A esto se le suma el ataque a una capilla católica de la comunidad Amasa, la que terminó siniestrada por las llamas y donde además se encontró un lienzo. También un corte de ruta entre Victoria y Curacautín, en donde por lo menos un vehículo chocó producto de árboles derribados en la zona. Posteriormente, y en el sector de Quitratúe de la comuna de Gorbea, un grupo de desconocidos quemaron 5 máquinas forestales que se encontraban al interior del Fundo Santa Rosa, propiedad de CMPC. Desconocidos proceden a incendiar 5 máquinas de uso forestal. En el lugar no hay personas lesionadas, no se encontraban trabajadores al momento de los hechos, no existen panfletos ni lienzos, pero sí hay presencia de rayados en al menos 2 de las máquinas siniestradas. Además, en la comuna de Ercilla, específicamente en la Ruta 5 Sur, a la altura de Chamichaco, un grupo de sujetos habría intimidado con armas a un conductor de un vehículo, quemando posteriormente la máquina. A esto se suma también un ataque a balazos que recibió un container ocupado por carabineros, sin registrarse personas lesionadas ni detenidas.
Una seguidilla de ataques que se dan en medio de la vigencia del estado de excepción, por lo que se ha insistido en tomar nuevas acciones en la zona. Incluso algunos parlamentarios de oposición hablaron sobre implementar estado de sitio. La verdad que el gobierno, más que comentar, tiene que empezar ya a esta altura a actuar y en general el Estado. Tenemos que avanzar en leyes justamente que persigan a este tipo de grupos, porque el daño y el dolor que causa la Araucanía es tremendo y no vemos una reacción en el gobierno en ese sentido. El estado de emergencia que hoy día se encuentra vigente ha resultado insuficiente por cuanto las facultades que se han entregado a la policía y también a las Fuerzas Armadas no resultan suficientes como para restablecer el orden en nuestra zona. Eso genera la posibilidad de que el gobierno decrete un estado de sitio circunscrito a determinados lugares. Sin embargo, hay quienes insisten en que el diálogo continuaría siendo la mejor alternativa. Debemos entender que la relación de simetría entre dos naciones es un trabajo largo y difícil, pero no bajaremos los brazos para seguir adelante con la vía del diálogo para llegar a acuerdos. Es por esto que solidarizo con quienes se han visto afectados de manera lamentable en un conflicto que lleva años. La solución seguirá siendo la razón y no la fuerza. Desde el gobierno, en tanto, señalaron que se ha estado trabajando fuertemente en la macrozona sur, que estos hechos serían respuestas precisamente a las acciones que se han estado realizando y sus respectivos resultados. Además, descartaron el estado de sitio. Respecto del estado de sitio, ¿lo descartan entonces con los argumentos que nos dan? Tenemos estado de excepción constitucional y tenemos la herramienta para seguir trabajando en la seguridad. En paralelo, el Tribunal Constitucional declaró admisible un recurso que busca declarar inconstitucional a la coordinadora Arauco Malleco. Tensión generó en el oficialismo una grabación donde la presidenta del PS aseguró que la ministra Analía Uriarte estaba muy en contra de remover a Juan Carlos García del Ministerio de Obras Públicas. La polémica se da en medio de la molestia de los partidos liberal y radical tras el cambio de gabinete. La nota es de Estefanía Bustamante. La presidenta del PS tomando distancia de los medios en La Moneda y la ausencia del Partido Radical marcaron un tenso comité político post-cambio de gabinete. Una grabación de Paulina Bodanovich manifestando que la salida del titular del MOP, Juan Carlos García, fue una mala decisión, no cayó bien en Palacio. No me desdigo porque creo que la decisión impacta al gobierno. Para construir la mayoría vamos a tener mucha más dificultad porque vamos a tener que salir a buscar los votos propios. Entonces mi comentario, si bien es captado maliciosamente, diría yo, o habilidosamente, según se mire, creo que es realista. Tan real como la crisis en el Partido Liberal, que terminó con la renuncia de su presidente. En su reemplazo asumió Juan Carlos Ursúa, a quien Bodanovich comentó por la salida de García que incluso la ministra de las Express, Analía Uriarte, también está muy en contra. No sé cómo se expresó, sinceramente yo no estaba ahí, pero lo que yo le manifesté específicamente a la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, de quien soy muy amiga por lo demás, que yo no participé en este diseño y por supuesto no participé en la decisión concretamente del tema del Partido Liberal. Tras el desmarque de la ministra fue en el comité político ampliado, donde Bodanovich habría tenido que aclarar sus dichos sobre el exministro, precisamente porque fue uno de los ajustes ministeriales que no estaba en los planes originales y que por lo mismo dejó fracturas en la relación del partido con el gobierno. Fue una conversación privada de los dos, donde ella me manifestó algo, yo no he escuchado esa conversación, por lo tanto no puedo referirme a ella. La presidenta del Partido Socialista nos aclaró que lo que ella había querido señalar primero era la bienvenida al nuevo presidente del Partido Liberal y decir que sentía, por cierto, el malestar que ellos tenían. Malestar al que pondría paños fríos el presidente interino de los liberales, mientras que el Partido Radical se declaró en reflexión y se ausentó del comité político en La Moneda. Es obviamente facultad del presidente y lo leemos como fue una decisión que él tomó. Para nosotros la dificultad es que estamos fuera de la toma de decisiones de la ejecución y es lo que a la militancia y a la bancada le duele. Un año que ya ha pasado en donde nosotros hemos insistido más que en equilibrios en poder tener incidencia. Y el que no se nos haya escuchado en ese sentido genera desazón al interior de las filas radicales. Ninguno de los dos partidos ha cuestionado su pertenencia a la coalición de gobierno.
Y lo otro es un ejercicio que yo tengo la sana expectativa, va por la vía de las bilaterales, las conversaciones. Diálogo que será crucial para recomponer las relaciones con ambos partidos y no perder sus apoyos en el Congreso. Es que ambos suman 7 parlamentarios que conforman el mismo comité junto a la Democracia Cristiana. El Partido Liberal es un actor relevante que ha actuado con mucha lealtad y por tanto aquí hay que hacer todos los esfuerzos necesarios para que el Partido Liberal obviamente se sienta parte de este proyecto común. Y no me queda duda que así va a ser porque sus dirigentes son muy responsables y siempre actúan pensando en Chile. Pero, insisto, yo apoyo el cambio de gabinete que anunció el presidente de la República. Todos y cada uno de los partidos son importantes y entendemos las legítimas molestias o dolores que puedan tener respecto a las expectativas que tenían sobre un cambio de gabinete. Sin embargo, el gobierno insiste en que la decisión del presidente fue para poner el foco en la gestión. Tanto los liberales como los radicales se reunirán en las próximas horas para tomar definiciones como partidos. La Universidad Católica publicó una proyección del valor de la canasta básica de alimentos que bajaría su costo por debajo de los 65.000 pesos por persona. Sin embargo, la cifra está muy por encima de los valores que veíamos el año pasado, como nos cuenta María Luisa Carrión. Para los nietos, yo comparto para mi casa y para mis nietos. Y ahora hay que comprarles colaciones y toda esa onda. En este carro lleva parte de las colaciones de 4 nietos para toda la semana, sobre todo aquellas frutas que han bajado de precio, que aunque poco, algo se alcanza a notar en el bolsillo. Las buenas noticias ya habían venido en el IPC de febrero y se podría corroborar en el valor de la canasta básica de alimentos. El ajuste a nivel internacional ya se estaba dando de acuerdo a los indicadores de la FAO, pero hoy día esto lo vemos reflejado y materializado en el indicador de alimentos para nuestro país. Esto se va a ver reflejado también en la canasta básica de alimentos, en las cuales esperamos una disminución en su precio en términos generales, dados que productos como el pollo y el tomate también tuvieron variaciones mensuales negativas. Y así lo confirma la estimación que hace de la canasta básica CLAPES de la Universidad Católica. Si en enero costaba poco más de 65.000 pesos por persona, en febrero podría estar entre los 64.396 y 64.721 pesos. Esto refleja lo que ya nos mostraba la cifra global de inflación, que en general disminuyó un 0,1% y en la división de alimentos un 0,3%. Una buena noticia que es muy importante para las familias, ¿no es cierto?, es que parte relevante de la reducción del IPC que tuvimos en febrero se explica justamente por los alimentos, ¿no? Y creo que eso es importante resaltarlo, es parte del buen trabajo que hemos hecho de nuevo acá, no solo el gobierno, sino también el rol que ha tenido el Banco Central. En el aumento anual, la canasta básica también podría bajar de un 27,6% a uno que ronde el 24%. Es que si comparamos a un año, en febrero de 2022 costaba casi 52.000 pesos, lejos de los 64.000 que ahora se estiman. ¿Qué podría pasar en el futuro? Se espera que durante el año continúe a la baja. Sin embargo, como nosotros igual dijimos a principio de año, todo esto está sujeto a shocks tanto internos del país como externos, y también dentro del verano o recientemente en los meses anteriores vimos que hubo un incendio en distintas partes del país y por lo tanto eso igual afecta de una u otra forma a los precios de los alimentos. Por lo tanto, se podría esperar que en los próximos meses haya una leve subida para después seguir la misma tendencia a la baja como lo fue este mes. Los alimentos que destacan a la baja son las manzanas, el tomate, el plátano, la zanahoria y el zapallo. La manzana tiene que bajar sí o sí. Sí, eso es por cantidad, ahora está llegando poca, pero ya un mes más ya llega cantidades, así que los precios bajan harto. Creo que ha bajado la manzana, ha bajado, pero han subido otras. El kiwi, qué sé yo, pero está todo caro, mija. Y en esos otros que han subido está el limón, que por esta época siempre aumenta su valor y que tuvo una variación mensual por sobre el 10%. El kilo puede incluso superar los 2.000 pesos. El año pasado, a fines de mayo del año pasado, tuvimos una helada muy fuerte. En la sexta región tuvimos menos 7 grados, que eso produjo un daño en paltas, limones, cítricos, y ese efecto todavía te dura para este año. Las buenas noticias deberían ser a fines de mayo, que tuviera una baja sustancial. Paulatinamente va bajando. Hay algunos abarrotes que también subieron de precio, como la leche en polvo, la avena, el azúcar, la harina y la salsa de tomate. Desde principios de año, bueno, lo primero que tuvimos una gran alza fue en el tema de las avenas, ¿ya? Eso seguido por el alza también en lo que es azúcar, que estamos hablando de los productos de la canasta básica. Después, bueno, lo que es arroz se ha mantenido un poquito, ¿ya? Aceite, aunque ustedes no lo crean, ha habido un poquito una baja.
Y también se ha mantenido durante estos meses y todo lo que es tema de lácteos, leches líquidas, han subido aproximadamente como en un 10%, incluso a veces hasta más. Este miércoles el Ministerio de Desarrollo Social entregará la cifra oficial de la canasta básica de alimentos para el segundo mes del año. Allí sabremos si se confirma o no esta baja en un elemento tan sensible y esencial para las familias. Diputados de la Comisión de Defensa visitaron hoy el aeropuerto de Santiago, donde trabajadores de la Dirección Aeronáutica Civil les manifestaron diversas peticiones para mejorar la seguridad en el terminal aéreo, donde, recordemos, la semana pasada murió un funcionario durante un robo frustrado. De ello nos cuenta Francisca Cárdenas. Nunca nos acompañaron a nosotros, no queremos que nos acompañen ahora, no lo necesitamos. Tensión entre las principales dirigencias del aeropuerto de Santiago y trabajadores de la Dirección Aeronáutica Civil, quienes hace menos de una semana perdieron a uno de los suyos en un enfrentamiento con delincuentes que pretendían robar más de 26.000 millones de pesos del terminal aéreo, lo que terminó en un robo frustrado. La molestia fue evidente luego de que los funcionarios se reunieran con miembros de la Comisión de Defensa de la Cámara Baja, quienes evidenciaron con sus propios ojos las malas condiciones de seguridad en el lugar. Preocuparnos de una vez por todas de estos temas. Y aquí hago un llamado al gobierno. El proyecto de infraestructura crítica, ¿en qué estado está? El aeropuerto es el principal aeropuerto a nivel nacional y lamentablemente entraron como Pedro por su casa. Hay una intención por parte de nuestra Diputación, y así lo hemos estado conversando con algunos de los dirigentes de la Asociación de Funcionarias y Funcionarios de la DGAC, de comenzar un trabajo en la Comisión Técnica de Trabajo y Previsión Social, precisamente para abordar garantías de trabajo decente en una tónica que se viene dando no solo en el Estado, sino en el mundo privado también. Y es que una de las pocas medidas que se han tomado hasta el momento son un par de barreras New Jersey que se instalaron cerca de la caseta donde se encontraba el funcionario de seguridad que fue maniatado e intimidado por los antisociales, lugar que también se encontraba, según los trabajadores, en precarias condiciones. La falta de iluminación, la poca vigilancia y lo solitario de la zona han hecho de la Puerta 7 un sector propicio para la entrada de la delincuencia al aeropuerto. Las malas condiciones de seguridad en el aeropuerto de Santiago se venían advirtiendo desde el denominado robo del siglo. Incluso el funcionario fallecido durante la semana pasada advirtió de esto y pidió mesas de trabajo para mejorar el equipamiento y también las condiciones de seguridad en el aeropuerto. Todas promesas no cumplidas según los trabajadores. Si nos hubiesen hecho caso en parte, probablemente, y guardando las proporciones que esto significa, podríamos haber estado hoy día lamentando a lo mejor que Claudio esté herido. Pero en ningún caso lo que pasó y que él hoy día fuese o se haya transformado en nuestro primer y esperamos sinceramente primer y único mártir a nivel nacional. Este gremio se conformó en 2014 con el primer robo del siglo. Ya se han hecho mesas de trabajo con autoridades, muchas de ellas no han sido escuchadas. Problemática que también afecta otros terminales aéreos a lo largo del territorio nacional. En cuanto a la caseta, que está aproximadamente a 70 metros del portón 7, según los trabajadores de la DGAC, hace mucho tiempo habrían solicitado que se desplazara, justamente para evitar el acceso directo que tuvieron los al menos 15 sujetos que lograron acceder al lugar. Ahora la seguridad debería ser incrementada mucho más de lo que hay en este momento. Puesto que nosotros somos usuarios habituales. Cosa increíble en un país como Chile que se pueda permitir algo así. ¿Cree que debe mejorar las condiciones? Sí, de todas maneras, porque uno igual viene de repente media distraída. Un mar de dudas por resolver quedan ante el robo frustrado de la semana pasada, uno más que se suma a la lista de intentos y logrados, y pese a que la investigación está en curso, una cosa está más que clara: la seguridad de una de las zonas más relevantes de la región metropolitana ya no da abasto. Es por eso que este martes se llevará a cabo una sesión especial en la Comisión de Defensa que permita escuchar a todos los actores. 1 de cada 3 padres y madres no está seguro de qué hacen o qué suben sus hijos o hijas en Internet. Esto según datos entregados por una encuesta en el marco del Día Nacional contra el Ciberacoso. ¿Cuáles son las claves para identificar y abordar esta situación? Magdalena Fuenzalida nos cuenta.
Cerca del 90% de los jóvenes entre 8 y 17 años posee un celular propio en Chile. En promedio pasan más de 4 horas del día frente a ellos, un uso cada vez más accesible y más relacionado a redes sociales como TikTok o YouTube. Sin embargo, una reciente encuesta asegura que 1 de cada 3 padres no sabe o no está seguro qué tipo de información intercambian sus hijos en la web, espacios digitales donde puede surgir el ciberacoso. El ciberespacio está en todos lados, entonces puede ser a través de su teléfono, de redes sociales, cualquier amigo en cualquier parte. La sensación de vulnerabilidad va más allá de un espacio físico, entonces es como mucho más abrumante. Un estudio realizado por la consultora Black & White encuestó a más de 850 padres de entre 30 y 55 años. Un 86% asegura haber conversado con sus hijos con respecto a esta situación. Sin embargo, la mitad reconoce no saber o no estar seguro si su hijo o hija ha sufrido este tipo de ataques en Internet. Me preocupa mucho el ciberacoso. Para nosotros es muy difícil poder detectarlo. Un tema muy fácil de ser transgredido, entonces por eso es importante estar siempre pendiente y sobre todo supervisar y hablar con los niños y entender su lenguaje informático. Cada 72 minutos se produce un caso de ciberacoso en Chile. La campaña Para, Piensa y Postea busca capacitar a la comunidad escolar para hacer frente a esta problemática. Obviamente lo primero que se hace es intentar de conversar con esa persona, ayudarlo y que no siga diciendo cosas que no van. La gente está detrás de una pantalla y está segura, porque nadie sabe quién es. El botón de denunciar, a veces hay gente que no lo presiona porque no le incumbe. Lo primero, denunciar. Lo segundo, defender directamente. Y finalmente, distraer, que a veces no se nos ocurre, pero cuando yo cambio el tema, comparto otra foto, desvío la atención, también protejo a la víctima. A veces puede ser un acoso silencioso, casi sutil. Por eso la recomendación de expertos está en comunicar y actuar en el entorno educativo. Conversar, la franqueza, cultivar el respeto, cultivar valores personales, ganarse también la confianza entre profesores y estudiantes como para que si existen situaciones de ese tipo, alguien las pueda denunciar. Cualquiera que no reacciona a tiempo puede poner en peligro la vida de un niño. Y por eso que nosotros realmente, de nuestros directores, de los encargados de convivencia, de las personas, ¿no es cierto?, los psicólogos, etcétera, y sobre todo los profesores, padres y apoderados, esperamos mucha responsabilidad. Providencia, Las Condes, Talca, Valdivia, Maipú, Ñuñoa, Independencia y Conchalí se han sumado a la campaña Para, Piensa y Postea, una que incluye kits digitales para asesorar a profesores y apoderados. En caso de sufrir una situación de estas características, el teléfono 134 de Chile Atiende o la misma página web del sitio son mecanismos para hacer una denuncia. Incluir o no un capítulo especial de las Fuerzas Armadas en el anteproyecto de nueva Constitución divide las opiniones en la comisión experta. Una idea que va a ser discutida cuando este miércoles se vote en plenario el índice que elaboró el órgano. Detalles en la nota de Paul Follert. Que sea considerado el medio ambiente como un... Con propuesta en mano llegaron hasta el ex Congreso distintos candidatos al Consejo Constitucional. El motivo, presentar las primeras inquietudes frente al trabajo de la comisión experta del nuevo proceso constitucional. Me parece un grave error que de los 12 capítulos que se proponen para la nueva Constitución no haya un capítulo especial para las Fuerzas Armadas. La incorporación de un capítulo especial sobre naturaleza y medio ambiente que fije principios de protección y democracia ambiental. Es que a una semana de la instalación de los expertos comenzaron a surgir algunas dudas sobre el trabajo del órgano, principalmente en lo referido a la estructura del texto constitucional, en otras palabras, el denominado índice. Era muy importante que evaluáramos seriamente, con juicio bien crítico, si era necesario establecer capítulos de esa naturaleza para darles un tratamiento sistemático, o bien si, por ser temas muy relevantes, era importante establecer normas, ¿cierto?, y un tratamiento que fuera transversal a lo largo de la Carta Constitucional, de manera que hubiese en distintos capítulos mención a estos temas. El debate se abrió luego de que se presentara la propuesta de índice en el Pleno, la cual no incluyó un capítulo especial dedicado a las Fuerzas Armadas, algo esperado por los representantes de la oposición, teniendo en cuenta que en la Constitución vigente sí se contempla dicho capítulo. O sea, porque la Constitución actual lo tiene.
porque nos parece que en tiempos de paz, en tiempos de catástrofes naturales, las Fuerzas Armadas cumplen un rol y es importante relevar ese rol que han tenido en la historia constitucional de Chile. Que no esté en el índice no significa que no vayan a estar, o que no vayan a estar tratados en la Constitución. Eso es algo totalmente distinto. Sin embargo, dada la relevancia que tienen para hoy día, para la democracia y para nuestra sociedad, para mí es fundamental que estén dentro del índice. Y para ello, la derecha presentará una indicación para incorporar dicho capítulo al índice. En el oficialismo aseguran que el no incluir un apartado especial de Fuerzas Armadas no implica que no estén reguladas en la propuesta constitucional. Además, aseguran que la tradición constitucional chilena en general no se ha considerado un capítulo especial para regular este ámbito. Creemos que Fuerzas Armadas principalmente debe estar supeditado al capítulo de gobierno o de formas de Estado. Creo relevante marcar una diferencia respecto de la Constitución vigente. Y que el ordenamiento o la estructura de la discusión en el índice refleje la subordinación de las Fuerzas Armadas al Poder Civil y, por lo tanto, creo que Fuerza Armada debe ir bajo el capítulo de gobierno. Un debate similar se dio respecto de la ausencia de un capítulo especial destinado al medio ambiente, donde algunos en el oficialismo insistirán en incorporarlo, ya que gran parte de las constituciones elaboradas este siglo contemplan dicho apartado debido a la actual crisis climática. Indicaciones que se votarán este miércoles en el Pleno. Hoy vamos a seguir con noticias internacionales, pero no de glamour, no de fantasía. Bueno, también está el tema documental, así que también había dura realidad en los Oscars, pero vamos a ir a la realidad en Estados Unidos económica, compleja. Así es. ¿Cómo estás, Mónica? Buenas noches. Una realidad que está asustando también a otros países porque tuvo efectos, por ejemplo, la bolsa europea también con bajas, las bolsas asiáticas con cierres mixtos. Estamos hablando, por cierto, esta nueva crisis bancaria que se está viviendo en Estados Unidos. Comenzó esto el día viernes cuando se anuncia la quiebra de un banco regional, Silicon Valley Bank, pero que estaba destinado, digamos, a ayudar a aquellas empresas, startups que están sobre todo en el sector de California. Y ahí se empieza a generar un efecto dominó que llevó incluso al presidente de los Estados Unidos el día de hoy a dar una pequeña declaración intentando llamar a la calma. ¿Por qué? Porque acá están regresando los fantasmas del año 2008. De la subprime. Exactamente. ¿Es tan así o no? Lo vamos a revisar en el siguiente informe que ha preparado Gabriel Palma. Así amanecieron las principales bolsas del mundo, con fuertes caídas en medio de la preocupación por la quiebra de 2 bancos estadounidenses en tan solo 3 días. Are you worried, sir? Everyone should be worried. I don't think a lot of people are going to lose money. Well, it's happened pretty quickly if you think about the last 24 hours. Todo comenzó el viernes con la quiebra de Silicon Valley Bank, una entidad californiana poco conocida y dedicada a financiar emprendimientos tecnológicos. Ese día sus depositantes retiraron cerca de $42.000 millones en medio de una crisis de liquidez que obligó la intervención de las autoridades estadounidenses. Horas después le siguió otro banco, Signature Bank, con sede en Nueva York, y cuyas acciones cayeron más de 60% luego del colapso de Silicon Valley Bank. En medio del pánico financiero, este lunes el presidente Joe Biden llamaba a la calma. Miren, este es el asunto. Los estadounidenses pueden estar seguros de que nuestro sistema bancario es seguro. Sus depósitos están seguros. Permítanme también asegurarles que no nos detendremos en esto. Haremos lo que sea necesario. El mandatario aseguró a los clientes de los bancos afectados que podrán disponer de su dinero cuando lo necesiten, usando los seguros de depósito pagado por las entidades. Además, anunció el despido de los encargados de Silicon Valley Bank, al mismo tiempo que llamó al Congreso a adoptar más regulaciones y control a la banca. Sin embargo, sus palabras no lograron calmar los ánimos. Otros 3 bancos han caído al umbral de riesgo, todos con más de un 40% en pérdidas en sus activos de liquidez en poco tiempo. Las acciones de uno de ellos, First Republic, cayeron cerca de un 66% este lunes. Evidentemente, esto es negativo para las compañías tecnológicas y los fondos de Venture Capital que estaban en etapa de interactuar con el banco. No necesariamente afecta al Venture Capital o las startups tecnológicas que están en Europa, en Asia, en Latinoamérica. ¿Ya? El efecto es importante, es relevante, pero por ahora se anticipa que es acotado a los Estados Unidos y a cierto tipo de compañías.
pero aún así la situación tuvo repercusiones fuera de las fronteras estadounidenses. Las bolsas europeas registraron importantes pérdidas esta jornada y las asiáticas cerraron de manera mixta, mientras que en Chile el dólar cerró sobre los 800 pesos pese a la incertidumbre. En tanto, HSBC Bank anunció este lunes la adquisición de la filial británica de Silicon Valley Bank por tan solo 1 libra esterlina, es decir, menos de 1.000 pesos chilenos. Durante la última década hemos construido la tercera economía tecnológica más grande del mundo, solo después de China y Estados Unidos. Entonces es muy importante para nosotros como país, y es por eso que el primer ministro, el Banco de Inglaterra y yo nos pondremos manos a la obra para asegurarnos de que tengamos una solución. Estos han sido los 2 peores colapsos bancarios en Estados Unidos desde 2008, tras la quiebra de Washington Mutual en plena crisis subprime. Nuestro sistema bancario es fundamentalmente diferente debido a los cambios que implementamos en 2008. Por ello sabemos que teníamos que construir más resiliencia en nuestro sistema bancario, lo que le permite resistir este tipo de golpes. La preocupación principal es por el sistema financiero y qué pasa con las normas del sistema financiero que se adoptaron en Estados Unidos, lo que pasó en la crisis del 2008-2009, crisis subprime, y todas las normas que se adoptaron para mitigar eventuales riesgos de los bancos. Yo creo que ahí está puesta la mirada ahora. ¿Qué pasa con el sistema financiero que un banco puede caer tan rápido? Los gobiernos y autoridades buscan contener esta nueva crisis financiera en medio del pánico que las recientes quiebras han provocado en los últimos 3 días. Una situación que ocurre justo cuando las distintas economías intentan recuperarse de los efectos de la pandemia. Y clave en todo esto, por cierto, Mónica, va a ser ver qué es lo que ocurre el día de mañana, sobre todo con las bolsas, la estadounidense y también otras a nivel internacional, para ver si es que siguen estos efectos en medio de esa preocupación. Claro, porque uno puede decir, alguna gente preguntaba, bueno, pero si es un banco chiquitito, entonces no es tan grave. Es que sí y no. No es tan grave el efecto en ese banco, pero evidentemente que un banco más chiquitito tiene menos espaldas para sostenerse y pueden haber muchos otros bancos regionales que caigan, entonces el temor es que de ahí escale y también el efecto, como tú dices, que provoca en otros países. Por eso que tuvo que salir el presidente Pinedo a decir sus depósitos están asegurados porque pueden ser profecías autocumplidas. Exactamente. Nos vamos a trasladar ahora a Colombia, donde el presidente de ese país ha anunciado lo que él calificó como un segundo proceso, un nuevo proceso de paz, ahora con las disidencias de la FARC. Lo anunció Gustavo Petro en sus redes sociales, fue en su cuenta de Twitter, de hecho, con el siguiente mensaje, para leerlo ahí exactamente. Comienza un segundo proceso de paz. Se establecerá una mesa entre el gobierno y el Estado Mayor Central, y al mismo tiempo en ese mismo mensaje comentaba una noticia que antecede a este anuncio. Tenía que ver con la determinación de la Fiscalía General de ese país de suspender 19 órdenes de arresto a 19 líderes de este grupo de disidencias de la FARC. Y posteriormente Petro vuelve a escribir un mensaje en sus redes sociales diciendo: con el inicio de conversaciones con el Estado Mayor Central, prácticamente la mitad de las personas hoy en armas entran en negociación con el gobierno. Bueno, lo cierto, para también clarificar, es que Petro acá está hablando de las disidencias que no fueron parte del acuerdo del año 2016. O que lo abandonaron a la mitad de camino. Exactamente, ese que se firmó en Cuba, y habla también de este cálculo que hace a través de sus redes sociales, porque no olvidemos que el año pasado se retomaron otras conversaciones, ahora con el Ejército de Liberación Nacional, conversaciones que están en curso. De hecho, acaba de culminar un segundo ciclo de conversaciones a la espera de que se retome ahora una tercera etapa. Pero hace entonces este anuncio y llama muchísimo la atención que se da a conocer justo después de que se publicara en diversos medios que se levantan estas órdenes de detención, y eso se precisaba también desde la Fiscalía a petición del gobierno para dar paso entonces a esta negociación. Lo cual recuerda uno de los puntos más complejos también en general de los acuerdos con la FARC, que tiene que ver con la justicia transicional. Ese punto respecto de hasta dónde no se castigan o no se castigan de la forma en que se habrían castigado delitos graves, también fue uno de los temas más polémicos que llevó al rechazo en el referéndum. Aparte también de cosas que no estaban en el acuerdo y que se dijo que estaban, en fin, es mucho más complejo que aquello, pero es uno de los puntos que generó más polémica en su momento. Exactamente. Ojo que todavía, eso sí, no se sabe cuándo comenzaría todo este proceso, no hay fecha, porque lo que corresponde ahora es que se definan, por ejemplo, los representantes de cada parte en esta negociación.
Nos vamos a ir ahora a Francia con estas imágenes que están sorprendiendo a los parisinos, pero por cierto también a los turistas. Son miles de toneladas de basura acumuladas en París, la capital francesa. Los medios locales, Mónica, hablan de más de 5.000 toneladas y esto tiene una explicación político-social. Porque es una nueva forma de protesta, ahora eso sí, de los recolectores de basura que empezaron una huelga hace 8 días por la reforma de pensiones. Que pretende subir la jubilación, entre otras cosas. Exactamente, y que fue aprobada en el Senado. Ahora lo que queda es que sea revisada en una comisión mixta y ya decíamos que el gobierno de Emmanuel Macron se fijó ahí de plazo el 26 de marzo próximo. Bueno, esto es lo que está ocurriendo con esta medida de presión que ha sido organizada por los recolectores de residuos que están en esta paralización desde hace 8 días y esto además ha generado más tensiones entre el municipio de París y el gobierno, sobre todo luego de que algunos ministros de Macron responsabilizaran a la alcaldesa socialista Anne Hidalgo de incluso estar motivando esta forma de manifestación, pero ya hay opiniones divididas en todo caso, porque hay algunos que, claro, están molestos, ¿no?, por los olores que esto genera, la situación, por cierto, pero al mismo tiempo también está ese descontento que se ha visto en las movilizaciones a esta iniciativa y ojo que el miércoles hay programada también otra nueva jornada de protestas. Complicado el panorama para Emmanuel Macron. Exactamente, y nos vamos a quedar en Europa porque parece que hay otra persona que va a tener un panorama complicado el 6 de mayo con su coronación. Por lo menos le ocurrió en la conmemoración, la celebración del Día de la Commonwealth. Se estaba conmemorando el día de hoy justo una jornada dedicada a esta mancomunidad de naciones ligadas al Reino Unido con un acto que por primera vez era presidido por Carlos III en la abadía de Westminster. Exactamente, y está mensaje, no es mi rey, y esto tiene que ver con un movimiento republicano que ha adoptado ese lema para protestar en contra de Carlos III, pero también en contra de la monarquía, porque ellos defienden un sistema republicano, y se vio entonces justo en las afueras de la abadía de Westminster donde se estaba celebrando este servicio religioso por el Día de la Commonwealth, y es el mismo lugar donde se va a realizar esta coronación el 6 de mayo. ¿Es el lugar donde? Exactamente. Lo cierto es que se han convocado también a manifestaciones de este tipo para ese día, así que vamos a ver qué ocurre. Eso, más los artistas que no quieren ir. Complicado. Exactamente. Ya pues, Jacinta, muchísimas gracias por habernos acompañado con el Bloque Internacional, pero te quiero dejar invitada absolutamente a lo siguiente, porque va a haber una encuesta en la cual tal vez vas a querer participar, y es una encuesta que tiene que ver con el nuevo sistema de buses del sistema RED. El ministro de Transportes contó que se pretende llegar aproximadamente a 9.000 personas entre presencial o también de manera digital. Y de todo ello nos cuenta en su nota Macarena Román. No importa la hora ni el día, en Santiago es probable que muy pocas veces un paradero esté completamente desocupado. Es que los buses del sistema RED son utilizados por miles de personas y por eso se está iniciando un nuevo proceso. Hasta Estación Central llegó el ministro de Transportes para dar inicio a la participación ciudadana en el marco de una nueva licitación para el sistema Red Movilidad. La idea es entender cuáles son las mayores urgencias de los usuarios. Con un proceso de escuchar, de oír, de tomar nota y de esa manera poder avanzar en poder tener mejores puntos de parada, mejor diseñados, mejor distribuidos en la ciudad. Es la segunda etapa del proceso de transformación, que contempla el 30% de todo el sistema RED. La consulta se extenderá por 4 meses y se busca llegar a unas 9.000 personas, todo para ingresar la licitación en Contraloría a fines de este año. Este proceso de participación ciudadana es inédito después de más de 7 años en que no se ha hecho un proceso de escucha activo con la comunidad y por lo tanto esperamos y los invitamos a participar. Estamos convencidos desde nuestro municipio que la participación ciudadana no solamente democratiza la política pública, sino que también la hace más eficiente. La consulta ciudadana se hará de forma digital y en terreno, con 3 ejes principales: buses, operación de servicios e infraestructura del transporte público. En la calle, según los usuarios, aún hay mucho que mejorar. Se supone que si uno está pagando un servicio, que tenga buenos asientos,
Sí, bueno, sí, mejores recorridos porque hay, por ejemplo, unas partes que no pasan los buses. Que la frecuencia se respete. No puede ser que, imagínate, antiguamente las micro amarillas cada 3, 4, 5 minutos, o 2 o 3 minutos. Ahora pueden pasar 20 minutos, y te estoy hablando en la semana. Imagínate sábado y domingo. Los paraderos, porque hay algunos que ya no tienen... Por lo menos yo vengo del colegio de él y estaba un poquito perdida, porque no tiene... La información. Paraderos que en muchos puntos de la capital están en estas condiciones, sin asientos rayados y con tableros fuera de funcionamiento, aunque para un experto hay un punto más relevante. Mejorar los estándares de seguridad en los buses, en los paraderos, creo que es algo muy importante para usuarios y para conductores. Justamente por temas como estos se requerirá la opinión de la ciudadanía a través de encuestas digitales, en puntos con gran afluencia de público, en diálogos comunales y talleres con grupos de interés, todo considerando además medidas inclusivas y con enfoque de género. Volvemos con nuestro sitio web cnnchile.com y un tema súper relevante, el primer caso de gripe aviar en la industria local. El gobierno destacó detección precoz y Agrosuper reiteró consumo seguro. Se trata del primer caso de la industria chilena de carnes blancas. El ministro de Agricultura señaló que se hizo una detección precoz y por eso necesitamos recalcar las medidas de seguridad que deben tener los establecimientos. La empresa dice que todos los productos son totalmente inocuos y que van a seguir cumpliendo con todas las normativas para que estén tranquilos los clientes y para abastecerlos normalmente, pero atención con aquello, vamos a estar con un ojo muy puesto en ese tema. Y lo otro que también lo tenemos en nuestro sitio web, pero se los quiero comentar, es un comunicado del Partido Radical, esto es súper importante, y vamos a ver cómo evoluciona en las próximas jornadas. ¿Por qué? Porque el Partido Radical de Chile le ha manifestado al gobierno y a Chile su permanente compromiso con las transformaciones sociales, pero dicen que manifiestan su mirada crítica respecto al cambio de gabinete, lo están diciendo públicamente, además y a través de un comunicado, y que las decisiones tomadas son una señal política que como partido acusan, reciben y toman nota. Y sobre esto dicen que van a hacer una discusión a nivel nacional con toda la militancia y que hasta no tengan las conclusiones, dicen la verdad es que se van a abstener de participar en cualquier reunión de coordinación con la moneda o el Congreso. Atención con eso. En día en que está, y ahí está la declaración pública en la que hago referencia, en día en que están debatiendo importantes reformas, ellos sostienen que efectivamente quieren además una reunión después de que tenga estas conclusiones con el presidente Gabriel Boric en la moneda, dicen una reunión con él, más que en la moneda, una reunión personal con él, dicen en esa misma línea los dirigentes y diputados de nuestra bancada, esperan que el gobierno del presidente Boric nos reciba en reunión para expresar estas reflexiones. Ahí está entonces, vamos a ver, porque esto va a generar reacciones, es una declaración entonces que se conoció hace algunos momentos y de la cual vamos a ver cómo también se hace cargo el gobierno. Termina CNN Prime, pero viene CNN Tiempo, por supuesto que imperdible siempre, y después nos reencontramos en un ratito más en Aquí se debate. Está buenísimo el panel, promete ese panel en Aquí se debate y ojo, además después viene que última mirada con don Fernando Paulsen, si es que no se lo pierdan. Nos vemos, pero lunes 13 de marzo, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.